Les doy la bienvenida a esta clase de economía. Hoy estudiaremos la oferta. Vamos a estudiar el otro lado del mercado y vamos a examinar el comportamiento de los vendedores. Específicamente vamos a estudiar tres puntos. Número uno, la curva de la oferta, la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. 2, la oferta del mercado frente a la oferta individual. Y 3, desplazamientos en la curva de la oferta. Comenzamos por lo tanto con la curva de la oferta, la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender. Existen muchos factores que determinan la cantidad que se ofrece, pero una vez más, el precio desempeña un papel muy importante en este análisis. Por ejemplo, cuando el precio del helado aumenta, vender helado es muy rentable y por lo tanto la cantidad que se ofrece es grande. Los vendedores de helado trabajan muchas horas, compran más máquinas para elaborar helado y además contratan más personal. Por el contrario, cuando el precio del helado es bajo, el negocio es menos rentable y los vendedores producen menos. Incluso a un precio bajo, algunos vendedores pueden optar por cerrar y provocar con esto que la cantidad que ofrecen caiga a cero. Esta relación entre el precio y la cantidad ofrecida se llama la ley de la oferta y establece que, con todo lo demás constante, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida de dicho bien también aumenta. Y cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad que se ofrece de dicho bien también disminuye. Tal como vemos en la tabla y en el gráfico, se muestra la cantidad de vasos de helado que Ben, la persona de este ejemplo se va a llamar Ben, y este es el vendedor de helados, ofrece cada mes a diferentes precios. A un precio inferior a un peso o un dólar, Ben no ofrece nada de helado. O sea, quiere decir de que si el precio del vaso del helado es igual a cero, Ben no va a ofrecer helado. Si el precio sube a 0.5 dólares, la cantidad ofrecida por Ben también va a ser igual a cero, no le conviene. Recién cuando el vaso de helado subió a un dólar, recién Ben está dispuesto a ofrecer un vaso. Si el precio del vaso del helado sube a 3 dólares, Ben va a ofrecer 5 vasos en este caso. Esto es lo que se llama la tabla de la oferta. Y esta muestra la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida, manteniendo constante todo lo que pueda influir en la cantidad que los productores quieren vender. Si vemos a la derecha en la gráfica, se utilizan los números de la tabla de la izquierda para poder ilustrar la ley de la oferta. La curva que relaciona el precio y la cantidad ofrecida se denomina curva de la oferta. La curva de la oferta tiene pendiente positiva porque con todo lo demás constante, a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida. Hasta el momento hemos hablado de cuatro conceptos sumamente interesantes en la oferta, y estos son los de cantidad ofrecida, la ley de la oferta, la tabla de la oferta y la curva de la oferta. La cantidad ofrecida es la cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. La ley de la oferta indica que con todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. La tabla de la oferta indica que la tabla que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Y la curva de la oferta es una gráfica que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. La oferta del mercado frente a la oferta individual. Así como la demanda del mercado es la suma de la demanda de todos los compradores,
La oferta del mercado es la suma de todo lo ofrecido por los vendedores. En este caso podemos ver en la tabla que existen dos vendedores de helados que se llaman Ben y Jerry. Cuando el precio del vaso de helado es igual a cero, Ben no vende vasos de helado y Jerry tampoco. Por lo tanto, la oferta de mercado es igual a cero. Cuando el precio del vaso del helado sube a 0.5 dólares, Ben y Jerry tampoco quieren vender, no les conviene. Por lo tanto, la oferta de mercado sigue estando igual a cero. Recién cuando el precio del vaso de helado sube a $1, Ben está dispuesto a vender un vaso de helado, pero Jerry todavía no está dispuesto. Eso quiere decir que la oferta de mercado es 1, porque es la suma horizontal de las ofertas de Ben y de Jerry. 1 más 0, 1. Me voy a saltar hasta el 3. Si el precio del vaso de helado es igual a $3, Ben está dispuesto a vender 5 vasos y Jerry está dispuesto a vender 8. Quiere decir que el mercado o la oferta de mercado va a ser igual a 13 porque es la suma horizontal del valor de Ben y de Jerry. 5 más 8, 13. Eso mismo se puede graficar. En este caso vemos que cuando el precio del vaso de helado es igual a 0, Ben no está dispuesto a vender helado, por lo tanto es 0,0. Cuando el valor, por ejemplo, es igual a $2, Ben está dispuesto a vender 3, por lo tanto me voy a la opción de $2 y a 3. Y finalmente, cuando el precio del vaso de helado es igual a 3, Ben está dispuesto a vender 5 vasos. Quiere decir que cuando Y es igual a 3, X va a ser igual a 5. Ahora, si vemos el movimiento, esta oferta del vendedor que se llama Jerry, vamos a darnos cuenta de que si el precio del vaso de helado es igual a 0, Jerry no está dispuesto a vender. Si el precio del vaso de helado es igual a $2, Jerry está dispuesto a vender 4 vasos. Vengo aquí a ver la relación. Cuando Y es igual a 2, X es igual a 4. O cuando el precio del vaso de helado es igual a 3, Jerry va a estar dispuesto a vender 8 vasos. Quiere decir que relaciono con Y igual 3 y X igual 8. Ahora, sabemos que la oferta de mercado es la suma de las demandas individuales. Por lo tanto, vamos a ver que, en este caso, cuando el precio del vaso de helado es igual a 2, el mercado va a tener una oferta igual a 7. Cuando Y es igual a 2, X es igual a 7. Por lo tanto, la oferta de Ben más la oferta de Jerry va a ser igual a la oferta del mercado. La curva de la oferta del mercado muestra las variaciones de la cantidad total ofrecida conforme varía el precio del bien, manteniendo constantes todos los demás factores que además del precio influyen en las decisiones de los productores respecto a la cantidad que venderán. Veamos ahora los desplazamientos en la curva de la oferta. Debido a que la curva de la oferta mantiene todo lo demás constante, la curva se desplaza cuando uno de los factores cambia. Por ejemplo, supongamos que el precio del azúcar disminuye. El azúcar es un insumo para producir helado, por lo que la caída en el precio del azúcar hace que vender helado sea más rentable. Esto incrementa la oferta de helado. A cualquier precio dado, los vendedores ahora están dispuestos a producir una cantidad mayor. La curva de la oferta de helado se desplaza hacia la derecha. Podemos ver, por lo tanto, en el gráfico que se muestra en pantalla, los desplazamientos de la oferta. Cualquier cambio que aumente la cantidad ofrecida a cada precio, como la caída en el precio del azúcar, desplaza la curva de la oferta a la derecha y se llama incremento de la oferta. O sea, en otras palabras, el gráfico de color azul es el gráfico original. Si hay un aumento o un incremento en la oferta, quiere decir que la gráfica se desplaza hacia la derecha. La curva se desplaza hacia la derecha.
De la misma manera, cualquier cambio que reduzca la cantidad ofrecida a cada precio desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda y se llama decremento de la oferta. O sea, en otras palabras, si disminuye la oferta, se decrementa, vamos a ver que la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Existen muchas variables que desplazan la curva de la oferta, como por ejemplo los precios de los insumos, la tecnología, la expectativa y los números de vendedores, entre otros. Respecto al número 1, precio de los insumos, para producir helado, los vendedores utilizan varios insumos, como por ejemplo la crema, el azúcar, saborizantes, máquinas para hacer helado, la infraestructura que se requiere para producirlo y la mano de obra de los trabajadores para mezclar los ingredientes y operar las máquinas. Cuando el precio de uno o más de estos insumos se incrementa, o sea, aumenta, producir helado es menos rentable y las empresas ofrecen menos helado. Si los precios de los insumos aumentan sustancialmente, una empresa podrá cerrar y no ofrecer helado en absoluto. Entonces la oferta de un bien se relaciona negativamente con el precio de los insumos utilizados para producir dicho bien. Luego tenemos la tecnología. La tecnología para convertir los insumos en helado es otra determinante de la oferta. Por ejemplo, la invención de la máquina para hacer helado de forma mecanizada redujo la cantidad de mano de obra necesaria para fabricarlo. Al reducir los costos de las empresas, los avances tecnológicos aumentaron la oferta de helado. Luego tenemos en el número 3 la expectativa. Claro, porque la cantidad de helado que una empresa ofrece hoy puede depender de sus expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, si espera que el precio del helado aumente en el futuro, hoy vamos a almacenar una parte de su producción y ofrecerá menos en el mercado hoy. Por último tenemos el número 4, el número de vendedores. Además de los factores que acabo de señalar, que influyen individualmente en el comportamiento de los vendedores, la oferta del mercado depende del número de estos vendedores. En el ejemplo anterior, si Ben o Jerry se retiran del negocio de helados, la oferta del mercado disminuiría. También tenemos algunas variables que influyen en los vendedores. Y podemos ver a la derecha una tabla que presenta las variables que afectan la cantidad de un bien cualquiera que los productores deciden vender. Como por ejemplo, si varía el precio del bien, vamos a obtener un cambio en esta variable representada por un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. En cambio, si varían el precio de los insumos, la tecnología, las expectativas y el número de vendedores, vamos a ver un cambio a nivel del desplazamiento en la curva de la oferta. Muchas gracias.